¿verdad? Cuando se habla así es del hombre y de la mujer, así habla la palabra de Dios. Pero dice la fidelidad de Dios en la vida del hombre. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 117, el versículo 1 y el 2. Hoy empezó la oración, ¿verdad? Con una alabanza, el Señor, ¿verdad? Que podemos alabarle, podemos darle a lo que a Él le agrada. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que pongamos en comunión con la palabra de Dios. Asimismo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, unánimemente decimos amén. Dice el versículo 1, alabad a Jehová, naciones todas. ¿Qué dice? Naciones todas. Pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bendito Dios, ¿verdad? Vamos a repetir, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, no es por un momento. El enfoque de hoy de la palabra de Dios, la idea principal es que nosotros podamos conocer la fidelidad, no solamente por el nombre. Amén, así que verdad puede sentarse. Gracias bendito Dios por esta palabra que nos traes con amor, por tu misericordia y tu fidelidad para siempre, bendito Dios. Y por eso estamos acá, Señor, para recibirla, porque sabemos que tú no mientes, que tú eres verdad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Leía, ¿verdad? Esta palabra yo, alabad a Jehová, naciones todas. Nos lleva, ¿verdad? A que podamos conocer. Pero hay un conectivo, acá hay un conecte que nos hace por medio un propósito, porque ha engrandecido, hay el propósito de Dios que Él quiere que se ha engrandecido sobre nosotros. Lo merecemos eso, sinceramente, si somos sinceros dijéramos que no. Pero la fidelidad de Dios no depende de lo que usted haga, lo que yo pueda hacer. La fidelidad de Dios viene de Él porque Él no puede ir en contra de su naturaleza. Por eso Él sigue diciendo, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Primeramente por el acto, por el acercamiento, por la confianza que usted tenga, por lo que Él es, por lo que Él está haciendo. Y a veces, ¿verdad? Es un atributo que no lo tomamos mucho en cuenta porque no conocemos mucho de Él. Él es fiel, Dios es fiel, pero no pasamos de ahí de la profundidad, el por qué Él es fiel. Y Él lo ha dicho, Él se ha engrandecido sobre nosotros. Cuando ve a alguien que puede alabarle. ¿Y por qué podemos alabarle? Porque conocemos de Él. Si no, no pudiéramos. Si no estuviéramos alabando a un yeso, estuviéramos alabando a otra cosa. Pero Él mismo nos enseña, alabad las naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque esa es una de las de la forma que Él se va a manifestar en medio de la alabanza para que nosotros veamos su misericordia, pero sobre todo el punto de hoy, la fidelidad que es para siempre. Amén. Fidelidad entonces tiene que ver con firmeza, tiene que ver con fiable, algo fiable, algo que no falla, tiene que ver con confianza. ¿Por qué? Y algo que no cambia. Implica que es inmutable. Nada más le estoy llevando acá enseñando. ¿Verdad? Implica que es inmutable. ¿Alguien sabe qué es inmutable acá? Es inmutable es que no cambia. No, él no cambia. Es inmutable en su naturaleza. A veces
Uno le dicen a uno tal cosa, le prometen en la mañana y ya por la tarde, ya no voy a poder. Cambió. Eh, Aún, le voy a decir así, aún en las parejas, el amor no es el amor ágape, no es el amor que viene con fidelidad, con firmeza, porque le falla un poquito y llegó y se terminó. Entonces, estamos hablando de lo que es fidelidad, firmeza. La fidelidad, algo que no cambia, implica que es inmutable a su naturaleza y fiel a su palabra. Fiel a su palabra y aunque se vean improbables, Él es fiel. Usted ha visto que muchas cosas dicen, no, yo no creo que... Y usted empieza a dudar, ¿es por qué empieza a dudar? Porque no conoce la fidelidad de Dios. Por eso viene la duda. Usted no conoce la fidelidad de Dios y usted dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ya se llegó el fin de mes y no tengo para pagar la renta? ¿Y cómo puede ser que esté pasando esto? Y no, es inaprobable, no sé, digamos. Y usted, aunque esté creyendo en Dios, yo le digo, aunque usted esté creyendo en Dios, llega un momento de que usted empieza a dudar. Y esa duda es no conocer la naturaleza de Él, no conocer que Él es un Dios fiel. Amén. Se manifiesta a nosotros en convicción, en depositar la confianza. Ahí se empieza a manifestar. Cuando usted, por eso le decía que era duda, pero cuando empezamos a tener convicción nosotros de que Él es fiel en todo lo que tiene que ver con su naturaleza, con su palabra, entonces empezamos nosotros a vivir confiándonos en Él. Un niño, ¿verdad? Usted lo tira, le dice, tírate de ahí, y si usted lo va a ganar, llega un momento que él se tira, tiene confianza en usted. Así mismo, ¿verdad? Tiene que ser ver a Dios nosotros en todas las áreas. Y cuando conocemos la fidelidad de Dios, entonces Dios empieza a trabajar en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta? Es la pregunta. Usted puede decir, ¿cómo se manifiesta? Bueno, yo una vez estaba sin nada y obtuve lo que yo necesitaba. Bueno, es parte de eso. Se manifiesta en su inmutabilidad, en lo que habíamos hablado. Él no cambia. Entonces usted puede decir, ¿cómo es que se va a manifestar? Si hay algo que para mí es difícil creer, pero Él no cambia. Él tiene todo para usted. Él es la provisión, Él es todo. Él es fiel en todo. Por eso Santiago, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. La mejor dádiva que nosotros tenemos es el perdón y la salvación. Dice el versículo 18, si lo tiene ahí el versículo 18, vamos a leerlo también. Vea lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, de su voluntad, para que seamos primicia de sus criaturas. Pero, ¿qué empieza diciendo el primer versículo? Toda dádiva, todo regalo que nosotros tenemos y todo don perfecto desciende de lo alto. Aquí no podemos recibir nada. Aquí nosotros recibimos muerte, crítica, rechazo. Todo lo que nosotros no deseáramos, eso es lo que se viene cuando usted empezamos a vivir y a ser parte de este mundo. Si no nos separamos. Por eso es necesario entonces, yo le digo, es necesario ver que lo que desciende de lo alto es el regalo más grande que nosotros tenemos. Aquí todo esto puede cambiar. Aquí hay luces, usted ve que están las luces acá. Pero estas luces se pueden cambiar, pueden poner otras, pueden poner una en el centro, nada más. Pero Dios no cambia. Él es luz siempre. Acá quitan la luz y se quedó oscuro. Cambió esto. Mira, esto ya no sirve, puede servir como para guardar cosas y prender nada más en debido tiempo. Dios es luz todo el tiempo. Esa es lo que yo quiero que usted pueda percibirlo. Él no cambia en la naturaleza. Cuando Él dice esa luz va
va a ser parte en la palabra de Él que está en nuestra vida. Por eso nosotros también empezamos a ser personas fieles también cuando conocemos la fidelidad de Dios. Por eso cuando conocemos la fidelidad de Dios podemos estar confiados de qué. Cuando la conocemos, una de las cosas es de que Dios no se arrepentirá de habernos salvados. ¿Vio? Dios no se arrepiente de habernos perdonado. Dios no se arrepiente de que usted haberle dado una familia. Él no dice, se la voy a quitar ahora. Dios no se arrepiente. Por eso le estamos hablando del punto de que Él no cambia, de que Él es el mismo. De habernos, le dije, de habernos perdonado. Cuando nos perdonó y usted dice, wow, hizo otra cosa, ahora sí. Ahora sí ya se terminó todo lo que yo les prometí. No, ¿qué hace? Está esperando que lleguemos a Él y nos vuelve a perdonar y nos da otra oportunidad y está ahí tratando con cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces, dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, no podemos hacer lo mismo que Él hace, porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Él no se puede arrepentir de lo que Él dijo o de lo que Él nos prometió a cada uno de nosotros. Por eso cuando hubieron muchas promesas que vamos a ver, entonces se manifiesta en que Él no cambia. Así mismo, viene a nosotros y nos hace ver, yo no cambio. ¿Ya? Yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Siempre hay un versículo, ahorita no lo tengo, ¿verdad? Pero hay un versículo que habla que desde que Él es Dios, desde que Él dice que hay lluvia, hay sol, hay cosecha. O sea, es una promesa que está siempre en su fidelidad. Él siempre está diciendo, siempre va a haber. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Entonces, usted no se preocupe porque Dios ha mantenido eso por una palabra por los siglos y lo seguirá manteniendo. Por eso, entonces, Él no se arrepiente, Él no cambia. Escuche bien, tenemos que conocer la fidelidad de Dios en nuestra vida. No es solamente vivir de lo que oímos, sino de lo que estamos viviendo. Wow, yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que empezar a aferrarse a lo que Dios está diciéndonos de nosotros en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio, en todo, que Él permanece fiel. Yo sigo creyendo que Él es fiel en este lugar, aunque tal vez no, al final no haya nadie en este lugar. Pero Él, mientras uno esté en este lugar, Él va a seguir acá en este lugar, con la persona. No en el lugar, porque el lugar, Él está en todas partes. Pero lo único que quiero decir es que se va a manifestar lo que Él ha prometido, porque si uno cree en Él, yo le digo que se multiplica. Si uno cree en Él, van a pasar cosas. Amén. Entonces, creyendo en su fidelidad. Otro de los puntos es que Dios manifiesta el cumplimiento de sus promesas. Usted le ha pedido algo al Señor de acuerdo a la palabra y se cumple. ¿Yo? De acuerdo a la palabra, no es el gusto que usted tenga, ¿verdad? ¿Ya? No es que usted esté diciendo, ay, yo quiero el carro, el último modelo, la marca más cara que pueda haber. Y usted empieza en ese anhelo carnal, deseo de la carne, no le va a ser cumplido. ¿Ya? Pero si usted tiene una necesidad, usted necesita moverse para servirle al Señor, el Señor va a hacer algo de acuerdo a su voluntad, pero va a cumplir con eso. Entonces Él se manifiesta cumpliendo sus promesas. ¿Qué es una promesa? Es un compromiso que Él tiene por medio de su palabra. Por eso Dios, la fidelidad se manifiesta a través de que Él no cambia y cumple su palabra. Él es verdad. Él es verdad. Yo le digo, es tiempo, ¿verdad?, que nosotros nos apeguemos a esa verdad, a lo que dice la palabra, a lo que hay acá, las riquezas que hay en este lugar, en esta palabra para nosotros. Tenemos que escudriñarla,
Tenemos que indagar la riqueza que hay acá en este lugar, porque para acá hay para todos. Hay para usted personalmente, hay para la familia, hay para la gente de afuera, hay para todo mundo. Es verdad. Entonces es importante entonces apegarnos a esta verdad. Entonces esas promesas que él está hablando se cumplen y se cumplen desde antes. Desde antes, no es ahora que usted me puede decir a mí, ¿y cómo el Señor hoy va a empezar a cumplir cosas si yo no las he visto? Mi vida ha sido difícil, cada día voy peor. Pero hubo gente que estuvo en momentos difíciles, que creyeron a Dios, que creyeron en sus promesas. Por eso las promesas son parte de la fidelidad de Dios. Amén. Se manifiesta cumpliendo las promesas. En Primera de Reyes 8:56 dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, conforme a todo lo que había dicho. ¿Cómo ha venido esa paz? Conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó, ¿qué es lo que dice ahí? Que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y yo le digo, esta oración la estaba haciendo Salomón. Salomón, un versículo antes, el 55. Vamos a ver si. Y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz, el 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y él fue el que empezó a decirle al pueblo de Israel. Él fue el que empezó a decirle, todas estas palabras se han cumplido, le dice yo, que fueron dadas a Moisés desde antes. Entonces nosotros también tenemos el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Abraham, Jacob, de Isaac, y todas las promesas que vienen vienen a nosotros también. Vienen a nosotros, va de generación en generación. Eso quiere decir de descendencia en descendencia vienen, desde Abraham hasta hoy que nosotros estamos acá. ¿Qué dice la palabra? Que va a ser conforme a todo lo que él había dicho, se va a cumplir. También tenemos otra palabra en Josué capítulo 21:45 para darle fundamento a esta promesa de parte de Dios. Y esta palabra dice 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Vio? Todo se cumplió. Aquí hablando, ¿verdad?, de lo que Dios había prometido. Dios les había dicho, leyendo en el contexto, Dios les había dicho, ustedes van a ocupar la tierra, lo que se prometió, la tierra de Canaán, la van a poseer, les voy a dar reposo. Vean todas las promesas leyendo el contexto, ¿verdad? Por eso yo quiero irme nada más a lo que hay cumplimiento, para que usted pueda ver en nuestra vida. Entregó en sus manos a sus enemigos. Entregó en sus manos a sus enemigos. Pero entonces Dios mismo viene a hablar a nuestra vida, que Él nos ha dado lo mejor a nosotros. Ha venido a Cristo, nos ha dado nuestra vida y nos ha dado ese camino para que nosotros también podamos disfrutar, ¿verdad?, de esa tierra que fluye leche y miel por medio de una promesa. Esa promesa que desde antes, si usted ve en el Antiguo Testamento, ahí mismo indica, ¿verdad?, de que Jesús iba a venir. Isaías lo profetiza. Miqueas, muchos profetas profetizaron, hablaron, y esas palabras, ¿qué pasó? Se cumplieron. La pregunta es, ¿qué está hablando Dios de nosotros? Usted dice, ¿necesitamos el profeta para que venga a hablarnos a usted? No, el profeta no va a venir a hablarle a usted si Dios no quiere, porque la mejor profecía privada, creíble, es la palabra de Dios. Esa promesa es esta que nosotros tenemos acá hoy, que usted tiene ahí en sus manos, la palabra de Dios.
Por eso es que nosotros creemos, ¿verdad?, en esta profecía que es segura. No estoy diciendo, ¿verdad?, que uno que venga con profecía no va a ser segura, pero lo que le estoy diciendo es que tenemos en nuestras manos las promesas de Dios. Por eso nosotros también estamos disfrutando, se manifiesta, le dije entonces, la fidelidad de Dios a través de las promesas. Dios prometido que iba a venir el Redentor, que iba a venir alguien que nos iba a rescatar donde estábamos, y hoy estamos acá libres porque estábamos oprimidos, porque estábamos presos. Pero Dios vino a limpiarnos porque estábamos sucios, vino a limpiarnos, estábamos endeudados, vino a libertarnos, vino a rescatarnos. Eso ha hecho el Señor. Dios es fiel. El punto hoy es que usted vea cómo se manifiesta el Señor hoy en nuestra vida, cómo se está manifestando. De una promesa, hoy estamos acá disfrutando de podemos decir, de su palabra, de este manjar. David lo miraba, dice, más dulce que la miel. ¿Se imagina? Aquel que se deleita en su palabra, dice, esto es más dulce que la miel. Esto es mejor. Esto es mejor. Decía, mejor estar un día en la casa que 1000 fuera. Es todo lo que expresa. ¿Por qué? Porque se cumplía la promesa del Señor. Nos ha dejado poseer, nos ha dado autoridad, nos está dando todo el Señor. Está dejando que habitemos nosotros. En otras palabras, nosotros tenemos que marcar territorio cada vez en nuestra familia, no dejar que el enemigo llegue a tomar lo que no le pertenece. ¿Por qué? Porque usted tiene que ser responsable de su familia, hablando de sus hijos, para protegerlos, para orar por ellos. Por eso Él nos ha dado que nosotros podamos tener esa posesión a través de las promesas, a través del Hijo. Toda potestad me fue dada, dice, en los cielos y en la tierra, dice. Ahora, dice, les es entregada a nosotros también esa autoridad. Por eso es que nosotros tenemos la autoridad para poder hablar con denuedo lo que Dios ha dicho. La autoridad viene de parte del Hijo de Dios. Hay una fidelidad que se manifiesta entonces por las promesas, porque Él ha venido, nosotros tenemos cumplida la promesa de Dios en nuestra vida. Viene y le dio reposo también. Le dice, bueno, ya van a descansar de todo lo que ha estado pasando, pero déjeme decirle de que nosotros hemos recibido el reposo. Venimos cansados muchas veces, y no solamente lo físico, sino lo espiritual. Pero el mismo Dios dice, los que estén trabajados y cargados, que vengan a mí. Hay una promesa, que vengan a mí. A veces corremos para otros lados, corremos para algo que nos puede supuestamente, no era esa la palabra, distraer, iba a decir, refrescar nuestra mente, nuestra memoria, una película quiere ver y todo. No es descanso ahí. El descanso es ir a Él. El descanso es ir a la palabra de Dios. El descanso es ir a la oración. El descanso es estar acá en este lugar recibiendo la palabra de Dios. El descanso es que descanso juntamente con deleite es que nosotros también podamos ser instrumentos. Por eso nos ha mandado a nosotros el Señor a reposar, y sobre todo nos ha dado esa tierra que nosotros ocupemos, pero no nos cuesta nada. Le fue repartido, ellos sí tuvieron guerras, pero yo le digo, somos bienaventurados porque vino alguien y peleó la guerra, vino alguien y dio la vida, vino alguien y dijo, yo voy a hacer lo que ellos no pueden hacer. Ese se llama Jesucristo. Eso vino y nos dijo también a nosotros, ocupen esa tierra, entren confiadamente al reino, al trono de gracia, vengan confiadamente, solamente tienen que creer, solamente tienen que hacer la voluntad, solamente tienen que apartarse de las cosas que no le agradan a Él, porque ahí en ese trono de gracia hay un rey. Por eso es el trono ahí, donde hay un rey, y ese rey van a Él los que le sirven, los que son gobernados por Él en esa tierra. Por eso es necesario entonces ver cómo se vienen cumpliendo las promesas de Dios todos los días, porque Dios no es un Dios que miente.
ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él ha dicho, lo cumple. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová. Recta. Esa palabra recta tiene que ver con fidelidad. Cuando usted va a los originales, tiene que ver porque fiel es la palabra de Jehová. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Vio? Con fidelidad. Toda su obra, dice, esto no va a cambiar, esto está perfecto. Somos perfectos cuando estamos en Cristo Jesús. ¿Ya? Amén. Hay un amén, ¿verdad? Porque sí somos perfectos en Cristo Jesús. Vamos madurando a través del Espíritu Santo y vamos a llegar a la perfección espiritual aquel día que seamos levantados para ir para con Él. ¿Vio? Pero somos perfectos porque nos hace maduros, no nos hace niños espirituales, sino gente que podemos tener denuedo de hablar la palabra de Dios cada día, ¿verdad? Y con poder, para que se dé cuenta, ¿verdad? Que el ministerio de Cristo, el servidor de Cristo, estamos acá porque hemos creído en esa fidelidad de Dios y en esas promesas que cuando hablemos la palabra tiene el poder para transformar. Amén. Que cuando hablemos la palabra tiene el poder para sanar. Hay mucha gente que en este tiempo dice que no hay sanidad, pero yo sigo creyendo que hay sanidades de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que usted va a decirles tener esa seguridad porque la palabra de Dios es verdad y de esta manera dice que esa confianza que debemos de tener es en Él de acuerdo a la voluntad de Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él lo va a hacer, dice. Primera de Juan 5:14 habla sobre eso. Si usted quiere ver cuando usted ore con confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que yo tengo en el Dios fiel. Esta es la confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, ¿vio? Entonces cuando pidamos, tengamos confianza nosotros de que Él nos ha dado la libertad, que su palabra es recta, que toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra, y entre eso estamos nosotros también. Estamos nosotros. Él dice, no, la palabra tiene poder, la palabra no va a cambiar, ellos son mis hijos. Jesús dice, ¿verdad? Mis hermanos, no se avergonzó de nosotros, Él nos ama. Por eso es importante ver desde el punto de vista que tenemos promesa. Una le dije que era inmutable, no cambia. Ahora le dije que de acuerdo a la palabra de Dios, de que Él cumple sus promesas. Y vio que ninguna de las cosas que Él había dicho fueron mentiras, todas fueron verdad. ¿Por qué? Porque cuando Él dice es hecho y cuando Él manda existe. Eso dice la palabra también. Porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que tiene poder. Su fidelidad, como número 3, se manifiesta en nuestras angustias. ¿Yo? Muchos nos dejan a nosotros cuando estamos angustiados. El amigo, el más fiel amigo nos abandona. El más fiel amigo nos abandona. Y usted tiene que tener alguna experiencia, tal vez no la haya tenido, pero en el momento más difícil no está la gente con uno. En el momento que usted desea, digamos, que poder conversar con alguien en algo que usted necesita, digamos, solamente un consejo, a veces no está. A veces tiene que vivirlo supuestamente usted en soledad, pero tenemos a alguien. Por eso la fidelidad de Dios se manifiesta en la angustia, en los momentos difíciles. Su fidelidad se manifiesta en los momentos difíciles. Si vamos a Isaías capítulo 43, versículo 2, vemos al Dios que está siempre presente con cada uno de nosotros. Y yo sé, ¿verdad?, que esto es nada más una comparación de lo que a veces pasamos nosotros y que ya estamos en las últimas. Dice Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo
y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. Promesas de un Dios fiel. ¿Por qué nos dice esto? Porque en el momento de angustia, como dice, la fidelidad de Dios se va a manifestar para nosotros. No hay otro, digamos, no tenemos a dónde recurrir, no tenemos a dónde ir. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Decían los mismos apóstoles, teniendo conocimiento, andando con Él, y se dieron cuenta que solamente en Él tenían esperanza de seguir adelante aprendiendo ese camino de verdad, porque ellos fueron aquellos que recibieron la palabra verbal, la palabra que les hablaba a Él, caminaba con ellos, aprendieron de Él, todo. Pero aún así, en el momento que se estaban yendo la gente, ellos tuvieron también una advertencia. Si ustedes también se quieren ir, ustedes lo pueden hacer. Y tal vez Dios nos está diciendo a nosotros, si nosotros nos queremos ir, si nosotros nos queremos ir también. Porque la palabra cuando habla viene para nosotros. Ahora no crea que es solamente para aquellos. A veces vemos la gente que se va, que se va, que se va. Acá ha pasado un procesión, pudiera decirlo, si lo pudiera decir de esa manera para ser entendible. Desfile de gente. La hermana que, no voy a decir que más vieja, ¿verdad? La hermana que tiene más años en el evangelio. ¿Qué pasó? Y yo, pero claro, yo estoy joven, conocemos el desfile que ha pasado y hemos visto y hemos visto cosas que Dios ha hecho en las vidas, y a veces vemos la gente en la calle y a veces vemos gente de que no quiere. ¿Por qué motivo? Porque no son agradecidos con Dios. En momentos de angustia los amigos nos abandonan, la familia nos abandona, los líderes nos abandonan, los pastores nos abandonan. Todo puede pasar en los momentos difíciles. Usted no puede fiarse de nadie. ¿Ya? De nadie puede fiarse uno. Si yo tengo el mejor trabajo, no se fíe de ese trabajo porque puede quedar sin nada. ¿Ya? No se fíe del ministerio, no se fíe de lo que usted cree que puede tenerlo estable. No. Hay tiempo de angustia, hay tiempo que no vamos a poder, necesitamos. Si yo le digo el Señor, le doy gracias a Dios porque ha puesto uno, otro y otro para yo poder moverme, porque a veces necesito, pero yo veo al Dios fiel, ¿sí me entiende? Yo estoy viendo a un Dios que no me ha abandonado, y usted a nosotros no nos va a dejar. No nos va a dejar ni por más. Yo lo único que vengo a hablarle es a que juntos podamos nosotros deleitarnos en esta palabra de un Dios fiel que nosotros tenemos. De un Dios que estará siempre con nosotros, aunque estemos con el agua hasta acá, porque esa es la analogía que está poniendo acá. Aunque esté ya con las últimas, no te va a tapar, no te va a llevar. Aunque te estés quemando, aunque lleguen las llamas, no va a arder. ¿Ya? Seguro la llama va a estar ahí. Estaba haciendo seguro una tal vez tipología, si lo pudiéramos ver de esa manera, de los 3 hebreos que estaban ahí. Las llamas no le hacían nada. Nos está diciendo, yo soy fiel, así como fui con los hebreos, así con nosotros también. Los problemas que puedan haber hoy, tanto los jóvenes como los mayores, como los hombres, yo les digo, ahí está la fidelidad de Dios en medio de todas esas dificultades. En medio de todo, quien le habla también tiene dificultades o puede estar pasando dificultades, pero yo sigo creyendo en el Dios fiel, en el Dios que no me va a dejar, el que estará la situación ahí, pero no va a arder sobre mí. ¿Vio? Sobre la iglesia, sobre un hijo de Dios, sobre aquel que le cree, no puede arder. No puede usted quedarse, hasta aquí llegué, hasta aquí me la prestó, decimos algunos, hasta aquí llegamos. No, tenemos que creerle en Dios para seguir adelante. Porque entonces él se manifiesta en medio de la angustia, porque Él es diferente al hombre y a la mujer. Dice la palabra de Dios en Isaías 49:15, si se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre. Una pregunta ahí, ¿verdad?
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Vio? Pone unas cosas que en realidad puede decir, no, ¿cómo yo voy a abandonar a mi hijo? En este tiempo se están abandonando hijos. En este tiempo se está olvidando de la responsabilidad. Pero Dios, igual que nosotros acá, somos los hijos de Él. Somos los hijos que nunca nos va a abandonar. Todos pueden abandonarnos, pero Él nunca lo va a dejar a usted. Nunca lo va a dejar a usted. Por eso Dios quiere que tú y yo le conozcamos. Que le conozcamos, que tengamos relación con Él, comunión con Él. Solamente así, ¿verdad? El que tiene comunión, el que tiene confianza, ¿sabe? ¿Verdad? Me llama la atención un hombre que Dios le llevó tanta confianza, que está en San Juan 15:15. Confianza. Ya no le llamaba un siervo, le estaba llamando amigo. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace el Señor, pero os llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Vio? Cuando tenemos la comunión, ¿qué es lo que está pasando ahí? Él nos está diciendo, ay, yo sé que tú crees en mí. Yo nunca te abandonaré. Hay una relación personal a través de la misma fidelidad de Dios que Él quiere que le conozcamos. Por eso es necesario conocerle a nuestro Dios cada día, y la forma más fácil de conocerle es ir primeramente a su palabra, es ir primeramente en la búsqueda a través de la oración, a través de la comunicación con Él. Si no hay comunicación, entonces no podemos conocerle, pero es importante conocerle porque necesitamos conocer no solamente al Dios misericordioso, al Dios que nos ha salvado, ese Dios fiel que va a permanecer todos los días aunque estemos en la angustia. Por eso la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce pues, está hablando que él quería que su pueblo pudiera llegar a conocerlo realmente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan la misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Yo voy a guardar, Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia, pero ahí hay algo, a los que le aman. ¿Usted le ama al Señor? Ya me contestaron, ¿verdad? A veces eso yo lo dejo personal que piense, ¿verdad? Porque el amor es algo tan grande que a veces se puede confundir con obsesión. Obsesado iba a decir, ¿no? Obsesionado por ir a la iglesia, pero no conocemos a Dios. Ya, entonces muchas veces podemos vernos bien bonitos, con deseos, y cantamos bonito, alabamos bonito, danzamos bonito, pero muchas veces no es ahí lo que Dios quiere. Conozcámoslo bien. El amor que Dios nos está pidiendo tiene que manifestarse aquí mismo, con los de afuera, en la familia. ¿Cómo estamos? ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¿Cómo es la relación con los hermanos? ¿Cómo puedes decirme amar, dice la palabra de Dios, y no me amas, y no amas a tu hermano? ¿Ya? ¿Cómo dices? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que acá dice es a los que le aman. Dios le habla al pueblo que le conozca cómo manifiesta su naturaleza, su fidelidad para aquellos que le ama, y les estaba advirtiendo. Era su pueblo que le dice, conózqueme, porque los había sacado. Si usted lee el contexto, a mí siempre me gusta leer un poquito y dar el contexto para ver el porqué de las palabras de Dios. Y esta palabra viene porque él quería advertirle, yo los amo, yo los voy a guardar, pero quiero advertirte algo, no se mezclen con esas naciones, con las naciones que ustedes están conviviendo, que eran los amorreos, los geteos, eran 7 naciones las que estaban ahí. Y a veces eso es lo que Dios viene a advertirnos a nosotros. La fidelidad de Él es grande para con sus hijos, para el que le ama. ¿Vio?
para aquellos que creen en Él. Eso ahí es donde se va a manifestar. Pero Él no quiere, dice, yo no quiero, dice, y no quería que se hubiera una mezcla entre las hijas del pueblo de Dios y las hijas de los amorreos y las hijas de esas naciones. Él no quería eso. Hoy a veces Dios sigue hablando a nosotros, no quiere esa unidad que muchas veces va hacia el mundo viene hacia acá. No sé cómo es, cuál será, pero las dos a veces, unas hacia acá y otras hacia allá. Pero hay una mezcla que Dios no quiere. No hagas alianza con ese. Yo quiero que me conozcan mi naturaleza, que yo soy fiel, hablando el Señor, hablando a su pueblo, no habla a nosotros también, para que reconozcamos a ese Dios, que es Dios. No solamente son 3 veces la palabra Dios, que nos está diciendo Él de su naturaleza. A ese Dios, que es Dios, Dios fiel, Dios que no cambia, Dios que está acá siempre, Dios que sigue con usted. La fidelidad de Dios no tiene que ver con lo que usted pueda hacer, le dije, aún ni porque usted sea infiel. Él permanece siendo fiel, dice la palabra de Dios. La única manera que su palabra lo ratifica es si usted le niega, que ahí es diferente ya. Pero que usted muchas veces sea infiel, que falle, pero que esté siempre en esa búsqueda, Él permanecerá siendo fiel con cada uno de nosotros. Entonces le advierte acerca de la idolatría también. Le advierte de no hacer alianza con las naciones, ser diferente, porque nosotros somos un pueblo santo, escogido, ¿verdad? Viendo según lo que nos enseña esta palabra. Él le ha dicho, tú eres el pueblo santo. Tú eres un pueblo diferente, tú eres un pueblo escogido. Así nos ve el Señor a nosotros también. Nosotros somos escogidos, usted sabe la palabra real sacerdocio y todo lo que el Señor habló de parte para cada uno de nosotros. Asimismo le dice, tú eres un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Pero también nos dice, pero tú eras el más insignificante. ¿Ya? No creas que yo te saqué porque eras el grande, pero eres mi pueblo. De lo más insignificante nos saca a nosotros para que miremos la gloria de Él, la fidelidad de Él en nuestra vida. Por eso es importante entonces, Dios está buscando personas fieles. Personas fieles. Amén. Así que Dios está buscando personas fieles. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, contemplando la tierra, buscando a alguien, ¿verdad? A alguien que, a favor pues de todos aquellos que le aman, de un corazón perfecto, ¿vio? Pero Él está, dice, para mostrar su poder a favor. ¿Qué es lo que dice? Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra, toda la tierra. ¿Lo estaremos contemplando a nosotros? Claro. Le digo, Él nos contempla, nos revisa. Sabe cómo está tu mente. ¿Ya? Lester, ¿cómo está tu mente? Dios sabe. Brenda, ¿cómo está tu mente? Dios sabe. Dios sabe cómo estamos. ¿Cómo está mi mente? Dios sabe. Conoce todo. ¿Cómo está el corazón? Él contempla, dice, buscando corazón. Los que tienen un corazón perfecto, sí. Ahí va a actuar Él, el favor de Él, el poder de Él, está con nosotros, está para defendernos. Amén, así que es muy importante entonces que nosotros podamos ver y conocer esa fidelidad de Dios en nuestra vida. Por eso, la fidelidad de Dios, ¿cómo viene a trabajar en nuestra vida la fidelidad de Dios? A través de que limita las tentaciones. Es cierto, a veces nosotros estamos en una lucha, pero cuando usted y yo conozcamos la fidelidad de Dios, vamos a conocer, por eso dice, conóceme a mí, que yo soy Dios, que es mi palabra, ¿vio? Y ahora nos está diciendo acá a través de este versículo, en el versículo 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, versículo 10. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más
de lo que podéis resistir. Les dije que había un límite. ¿Vio? Hay un límite donde va a llegar la tentación, pero fiel es Dios. Ahí es donde tenemos que ver que tenemos a nuestro favor a un Dios fiel, pero tenemos que conocer cómo trabaja la fidelidad de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es que yo puedo decirle, bueno, Señor, yo sé, ¿verdad?, de que tú no me vas a poner esa prueba. Dios, tú eres fiel. Usted puede ir a Él porque su palabra es verdad, Él es verdad. No, dice, no dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida que podáis soportar. Límites, pone él, dice, no, yo sé que este no va a aguantar. Hay una limitación, pone límites. Ese es fiel, el Dios fiel que tenemos nosotros. No nos va a poner en algo que no podamos. Le va a decir, ¿verdad? Hasta acá llegas, hay un poder. Por eso se va a manifestar el poder, decía el versículo anterior. ¿En quién? En los que son perfectos, en los que tienen esa necesidad. Podemos tener paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso hace también. En Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ya voy a ir terminando, ¿verdad? Solo quiero ver, ¿verdad?, que veamos cómo se manifiesta en nosotros eso. Le dije que nos limita a la tentación, a la prueba. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardaba vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero que vamos a tener esa paz en Dios también. Eso es lo que hace también la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo trabaja justamente en el Dios que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, ¿ya? Pero fiel es el Señor que os afirmará, guardará del mal. Limita el poder de Satanás también, la fidelidad de Dios. Estamos hablando del atributo de la fidelidad de Dios. Entonces vamos a decir que la oración, que el ayuno y que pero estamos hablando de la fidelidad, conociendo la fidelidad de Dios en nuestra vida. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Qué es lo que dice? Va a haber una limitación para el enemigo. Por eso, ¿a dónde tenemos que ir? A la verdad, al Dios que no miente, al Dios que no cambia. Si Él ha dicho esta palabra, esto no va a cambiar. Usted tiene hoy en adelante poder agarrarse en los momentos difíciles de la tentación, ¿verdad? Poder ir a Él. No ir con sus propias fuerzas. No, yo puedo. Yo puedo. Y al final no puede. ¿Yo? Porque queremos resistir. Vemos aquello y nos llama la atención y estamos ahí en esa lucha y al final, pum, caímos. En toda la tentación, en todo lo que el diablo quiere hacer con nuestra vida. De en adelante, ¿verdad? Ya no voy a volver a estar chismoseando, ya no voy a estar criticando, pero al final llegó la que le gusta eso y le dice, mira, y al final cayó en la tentación de estar chismeando también. Estoy poniendo ejemplos, digamos. ¿Ya? No vuelvo a hablar del pastor, pero al final está comiendo en la cena taquitos al pastor. Y así va a pasar, ¿por qué? Porque no hemos puesto la confianza en la palabra de verdad, que es el Dios que nosotros debemos conocer. El Dios que es Dios, pero que es fiel. ¿Vio?
que es fiel. ¿Qué es fiel? Firme, que Él no cambia, firmeza, que no cambia su naturaleza y que cumple la verdad. Llévese eso. Dios nunca cambia, pero cumple su verdad también. En todo no va a cambiar, en todo lo que hay acá nunca va a cambiar, aunque se vea inaprobable en que no se puede hacer. No, yo no creo que lo pueda hacer. Si usted dice algo de lo que está en la Biblia, será posible, aunque se vea como un imposible y usted dice, yo no creo que tal vez eso pase. Y empieza a dudar, no conoce la fidelidad de Dios. ¿Yo? Ahí es donde empezamos nosotros. No conocemos la fidelidad de Dios. Dios nos ha prometido a nosotros, voy terminando con nos ha prometido sernos fiel a nosotros. Él nos ha prometido eso. ¿Cómo se va a manifestar eso? Siempre nos perdonará. Yo le digo, siempre nos perdonará. Pero eso no quiere decir de que usted se vuelva una persona que va a hacer consecutivamente su pecado, pensando en que siempre lo perdonará. Él es fiel. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dice? Él es fiel y justo. ¿Vio? Esta fidelidad nos está diciendo, sí, yo lo voy a perdonar. Yo lo voy a limpiar de toda maldad. Él se está comprometiendo con cada uno de nosotros. El perdón solo es posible por lo que Cristo pagó por nuestras deudas. Solamente así es posible. Así va a ser manifestada la fidelidad de Dios a través de su Hijo, a través de la palabra de Dios, a través de que nosotros nos rindamos a Él y que podamos ir cada día a pedirle perdón por lo que fallamos, pero que reconozcamos de que Él es fiel para cumplir su palabra. Por eso hemos aceptado a Jesucristo y podemos venir a Dios y recibir el perdón porque Él es fiel para cumplir la promesa. Amén. Por eso termino con esto. Es necesario conocerle a Él porque Dios está buscando, ha puesto los ojos sobre lo fiel, sobre los fieles. Termino con el Salmo 101, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Salmo 101, versículo 6. Mis ojos, ¿qué dice? ¿Alguien que pueda repetirle ahí? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará, ahora viene lo contrario, ¿verdad? No habitará en mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. O sea, Él es firmeza. La fidelidad de Él no puede, ¿ya? No se afirmará. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con firmeza. Dije que la fidelidad tiene que ver con firmeza. Entonces, la fidelidad no va a poder actuar en una persona que hace fraude y que habla mentira, pero sí Dios está buscando personas fieles. Por eso Él va a poner los ojos, ha puesto los ojos en usted. Amén. Ha puesto los ojos en la iglesia. Ha puesto los ojos, como le dijo a su pueblo cuando lo llevó a esa tierra que iban a poseer. Le dice, quiero que ustedes me conozcan lo que a mí me agrada, porque yo voy a ser fiel con tu generación y de generación en generación con tu descendencia. Si somos nosotros fieles y amamos esa fidelidad de Dios, va a ser fiel con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. De generación en generación va a venir esa fidelidad y va a decir sí. Así como estuvo con Abraham, así mismo va a estar con cada uno de su descendencia. Dios le está buscando.
Amén. Así póngase de pie. Dios está buscando, sus ojos están puestos sobre su pueblo. Aquellas personas que